A ver, cuando Laura graba ahí ponemos. Perfecto. Muy bien, grabando este video, la 8ª clase de comunicación, y estamos en un poquito de repaso de los materiales que tiene y ya entrando a lo que se llama comunicación del mensaje de distintas formas. Gracias a Dios tuvimos un lindo momento en la otra grabación porque, bueno, a veces algo inesperado. Uno cuenta qué pasa cuando uno experimenta algo y qué carga extra tiene cuando lo cuenta. Y bueno, gracias al Señor se dan a veces circunstancias en que se puede comunicar casi con un ejemplo lo que hemos hecho también en esta noche. Bien, así que tenemos comunicación del mensaje en la página 90 y tanto, dijeron ustedes, creo que eran 96 de ustedes, y sus distintas formas. Y ahí tenemos una introducción que nuestro Dios y Padre no solamente se ha comunicado, dice la nota, con nosotros mediante nuestro lenguaje humano, sino que él ha usado y usa forma muy variada para transmitirnos sus verdades. Porque, dígame, ¿quién de ustedes no ha mirado a veces un atardecer, un amanecer, ha subido a una montaña a mirar el paisaje, ha mirado los pájaros? A mí me gusta mucho la naturaleza cuando voy de vacaciones y me pongo a mirar la perfección de la naturaleza y de todo, digo, qué maravilloso el Señor. Y el Señor nos habla de su amor. Hemos entrado este año con Laura a lugares donde había muchos árboles, muchos bosques, y en el atardecer había un perfume tan hermoso. Y yo le decía, qué hermoso respirar este aire tan bello, tan puro. Recuerdo que cerca del lago allí en Carlos Paz, ¿no? Cerca del lago, o todo alrededor del lago, varios kilómetros, se ve que crece una plantita, que yo no sé cómo se llama, que da una florecilla muy chiquitita, como si fuera un trébol, como la flor de un pastito, alargadita así. Pero había en gran cantidad. Y entramos a caminar por esa zona y había un olor raro de definir, como dulzón, mentolado, era un olor muy lindo, muy agradable. Y uno dice, cuánta bendición. Y yo le decía a mi esposa, pensar que todas estas plantas, estos árboles, toman nuestro aire contaminado y nos devuelven este maravilloso oxígeno. ¿Quién está expresándose ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Dios nos está hablando de distintas maneras por medio también de las cosas creadas. Lo dice la misma escritura. Pero tiene variadas maneras, y decía Hebreos 1 con que hemos analizado gramaticalmente con ustedes, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres, los profetas en los últimos días nos ha hablado por Jesucristo. ¿Y cómo hablaba el Señor? Bueno, el Señor hablaba también aprovechando toda la manera de comunicar con imágenes. Sí, sin embargo, sin dejar ningún libro con dibujos, dejó los dibujos más maravillosos por el Señor Jesucristo. Usó la naturaleza, usó los animales, usó las fiestas, usó una boda, usó un montón de formas y estilos de poder comunicar el mensaje. El reino de los cielos semejante a una red que se echa en el mar. El reino de los cielos semejante a levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. El reino de los cielos. Y dio tan amplias y variadas maneras de comunicar su mensaje, con muchas imágenes, historias. Historias a veces que para los discípulos fueron difíciles de comprender. Decía un teólogo, Francisco La Cueva, decía él, que el español decía, se la vieron negras, que estos cabezudos de los discípulos se la vieron negras, porque no tienen el Espíritu Santo, y que cuando vino el Espíritu Santo, todo lo que el Señor les había enseñado fue tremendo, fue una comprensión gloriosa, pero cuando el Señor contaba las historias se les hacía laguna. ¿eh? Pero ahora usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, cuando lo leemos, dice, qué hermoso lo que dijo. Pero quiero saber por qué decía esto. Vosotros sois la sal. Si la sal se desvaneciere, será hollada y echada en los caminos, será pisoteada por los hombres. Uno piensa en la sal, el salero, uno piensa en el sabor que le da la comida y un montón de cosas. Pero dice, ¿qué quería decir en su momento que somos la sal? Claro, en un mundo de discípulos pescadores, los discípulos sabían muy bien para qué se usaba la sal. Porque te dice, ¿cómo hacían, pastor, para pescar y después traer, vender al pueblo y repartir para que vendan otros? ¿Tenían heladeras? ¿Cómo hacían? Usted sabe que el pescado pasa 2 días y usted no lo vendió, chao, se echa a perder.
No, ellos tenían baúles de sal, baúles grandes de sal, bien lo limpiaban el pez con escama y todo, lo metían y lo tapaban con sal. Con que estuviera tapado de hoy hasta mañana o 2 días hasta que lo vendieran, se podía seguir pescando porque ese se impregnaba y podía estar 2 meses colgado o más para la venta y para que se comiera. Así, pero los pescadores sabían muy bien que cuando había una temporada que la sal se desvanecía, que podían meterla y ya no hacía el efecto de curar, porque había perdido el sodio. ¿Y sabe cómo se daban cuenta? El Señor dijo, pierde su sabor. ¿Recuerda? La sal pierde su sabor. Entonces usted tomaba el granito de sal gruesa, por supuesto, del mar, extraída del mar Muerto y todos esos lugares, tomaba y la ponía en la lengua, y cuando la ponía en la lengua ya no picaba, no tenía el sabor, ya era una piedrita casi porque había perdido el elemento que conserva los alimentos, sodio y alguna cosa más que no recuerdo. Por lo tanto, la sacaban de los baúles, pasado no sé cuánto proceso que habrá curado peces, y lo tiraban en los caminos porque ayudaba a que no se criara el pasto, y la gente lo pisoteaba y eso se diluía y en ese lugar no crecía el pasto y servía para que lo pisotearan la gente al caminar. ¿Se da cuenta? En todo lo que dijo el Señor hay un retrato, hay una historia, hay un porqué, que si usted y yo lo analizamos, podemos ir profundamente en la comunicación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor era muy ilustrativo. Él usaba todas las mejores maneras para ilustrar. Le voy a pasar un videito corto, quizás mañana, que a mí me causó gracia, Evangelio según San Mateo, capítulo por capítulo, representado por un actor de los más bonitos actores que representaron a Jesucristo, porque es el Evangelio completo, capítulo por capítulo. Todo puede verlo por capítulo. Y me llama la atención que muestra un Jesús primero alegre y contador de historias, que está en el Sermón de la Montaña, y dice, ¿por qué miras, quita la paja del ojo ajeno y no reparas o no presta atención en la viga que tienen tus ojos? Y toma una madera del piso, un pedazo de palo, y cuando hace eso, se pone acá delante de los ojos el palo y dice, y no te fijas el palo o la viga que tiene delante de tus ojos. Y ahí al actor lo muestran poniéndose el palo aquí adelante y los niños riéndose. Y yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo era muy, muy colorido, era muy de expresarse, era muy de hablar de esas cosas y quizá tomar algún elemento y usarlo, porque si una vez abrazó a un niño chiquito y lo puso a UPA y le dijo que no fuere como uno de estos, no entrará en el reino, y si quieren ser mayor tienen que ser como un niño, lo tomó en sus brazos y enseñó sobre lo que es nacer de nuevo, tomando un niño afectuosamente. El griego dice un niño chiquito, porque la expresión niño ahí no es ni recién nacido, ni la palabra niño ya en desarrollo como el párvulo. Es un niño chiquito, probablemente 3, 4 años. Yo estoy seguro que quizás agarró un palo y dijo, ¿por qué mira la paja del ojo de tu hermano y no reparas en la viga? Y tal vez agarró un palo y se lo puso delante de los ojos para dar una mejor imagen, para transmitir una imagen correcta, para que mi oyente, cuando recuerde esta enseñanza, se acuerde del palo delante de los ojos. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Las formas más ricas y variadas que utilizó el Señor Jesús para enseñarnos. Mire, así que Romanos 1:20 está lo que yo acabo de decir, Dios nos habla. El Salmo 19, 1:4, por medio de la creación, tiene mucha manera paisajes, pasajes que nos hacen ver que Él también usa el sueño para comunicarte. Aún cuando duermes te enseñará el Señor. A lo largo de la Biblia encontramos narraciones, historias, parábolas, que es maravilloso, comparaciones, por medio de las cuales el Señor nos enseñaba maravillosas verdades. Ezequiel 5:1-5, el profeta Ezequiel, dice, manda al profeta que haga una representación, una teatralización, y a veces algunos dicen, eso del teatro es del mundo, es del diablo y todo lo demás. ¿Y qué tendríamos que decir con algunos que le tocó actuar de alguna manera para representar? Y oiga, que a alguno le tocó actuar casi de verdad, el profeta Oseas
se tuvo que casar con una mujer adúltera, ¿no? No una ramera, algunos dicen prostituta. No, 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 los creyentes confundimos. Oiga, yo escuché señores predicadores decir, y ahí lo tengo a Alejandrito, ¿lo tengo Alejandro Montenegro? Se me fue. ¿Tengo por ahí Ale? A ver si se me fue Ale. Parece que no entró en esta, no pudo entrar. Sí, puede ser. Puede ser. No, porque él iba a decir que cuando él habló de María Magdalena y habló que sacó 7 espíritus de ahí, se infiere que fue una protesta. La verdad que la Biblia no lo dice. La verdad que la Biblia no lo dice. Y cuando habla de la mujer adúltera en San Juan, la que le iban a apedrear, dice la mujer adúltera, no dice la prostituta. ¿Y por qué muchos predicadores, señores famosos, internacionales, han dicho la prostituta? Y no dice la prostituta, dice la adúltera, la mujer que se la sorprendió en adulterio. Interesante, eso para que usted como comunicador ahora y en comunicaciones no deje pasar un detalle de esto. Vuelvo al punto. Entonces, Oseas se lo manda a hacerse con una mujer adúltera, y si usted encuentra una Biblia muy moderna que traduce prostituta, táchelo, porque está mal, porque esa es una mujer adúltera, hija de un tal, no me acuerdo ahora, y se casa y tiene que tener hijos y ponerle ciertos nombres a los hijos. Y claro, la mujer, tal cual Dios planeaba, en algún momento lo abandona y se va con otro. No es que se prostituye en la calle, se va con otro y lo deja. El dolor que le queda al profeta. Y entonces el Señor le dijo, eso es lo que quería que sientas. Todo esto te lo hizo hacer para que sientas lo que yo siento por la nación de Israel, que se va tras los Baales, a adorar a los Baales. Ahí sí dice que se prostituye tras los Baales y me deja a mí. Por eso le puso el nombre a un hijo, lo Ruama, lo Ami. Ya no te amo más, ya no eres más mi pueblo. Y le dio la profecía, pero donde te dije ya no te amo más, será llamada la amada. Donde te dije no eres más mi pueblo, se te llamará pueblo mío. Le dejó una profecía de restauración. ¿Por qué? Porque pasado cierto tiempo, parecen, dicen los escritores, que es la misma mujer que estaba siendo vendida en un mercado de esclavos. Y Dios le dice, ¿cuánto vale? Claro, una mujer ya grande, que le faltaban un par de dientes, que le quedaban pocos años de servicio, valía barato. Precio aquí en Argentina, en vez de valer como un esclavo nuevo 15.000 pesos, 20.000, valía 2.000, 2.500, porque le quedaba poco tiempo de servicio, tenía los dientes, se lo elegía como los caballos, igual que cuando se elige un caballo y dice, no, ya le faltan los dientes al caballo, así estaba en venta. Y entonces no daban nada por ella. El Señor le dice a Oseas, ve y cómprala y paga tanto por ella. Pagó un precio bastante bueno y le dice, cómprala y tráela y tómala nuevamente con tu esposa. Qué doloroso para el profeta. Lo tuvo que hacer porque Dios quería que el profeta sienta lo mismo que siente Dios. Y Dios estaba dispuesto a restaurarlo, traerla, amarla y hacerla su esposa. Y ahí cumplir la profecía que tenía. No me llamarás más mi Señor, no me llamarás más Baali, Señor mío, me llamarás esposo mío. Ya en aquella época, cuando te restaure, no me llamarás más mi Señor, como si fuera una esclava. Me llamarás esposo mío. Y esa es una profecía de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? Mire el estilo de enseñarte que tiene el Señor, inclusive hacerte pasar por algunas cosas para que sientas con su corazón y para que pienses como Él piensa. Qué maravilloso. ¿Qué les parece? Está interesante esta clase de hoy, Laura. Para mí, oh Señor, que se las trae. Maravilloso, porque los que comunicamos sus verdades, oiga, tenemos que sentir como Él siente. No podemos tomarnos de ese mensaje con fuerza, ni transmitirlo con fuerza, si no sentimos como Dios siente. Y Dios siente dolor hoy por las personas, siente dolor por el ateísmo, siente dolor por el rechazo que lo sacaron a Dios de la escuela, lo quieren sacar de la Constitución Nacional, lo quieren sacar de todos los ámbitos cuando Él es fuente de vida, cuando Él es fuente de vida y sin Él no hay esperanza para este mundo. ¿Qué sentimos los creyentes? Estos días lo mismo que siente Dios.
Lo mismo que siente Dios sentimos cuando alguien rechaza a Cristo, cuando le decís, yo quiero hablarte de Cristo, Él te ama, Él tiene cosas hermosas, y te dice, no, 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 religión, no, no, yo no creo nada. Ah, tremendo. Por eso hoy a este joven le hablé y le dije, Dios dio a su Hijo para liberarte a vos de la cárcel, que es el pecado, y para darte vida eterna, y vos después te vas a prenderle vela al vecino de al lado. ¿Te das cuenta? En vez de venir a agradecerle al que dio su Hijo por vos. Así de grave la idolatría. Sentí que el Espíritu Santo le dibujó en la cabeza eso. Mañana él viene a traerme el auto tipo 3 de la tarde y tengo el segundo round. Así que de música me voy a poner chan, 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 chan. Voy a entrenarme en la perita esta noche. ¿Saben ustedes la perita? ¿Sí? Porque como decía el apóstol Pablo, yo no peleo como quien golpea el aire, sino que golpeo, ahí ya saben los que les gusta ver el boxeo, trato de darle aquí y knockout. Y que venga su manager, tire la toalla y el árbitro cuente hasta 10 y diga, este está entregado a Cristo. ¿Se da cuenta? Así que debemos utilizar todas las formas porque el Señor quiere que sintamos como Él siente con su corazón. Nuestra forma de comunicar el mensaje glorioso también puede ser variada imitando la dinámica de la comunicación divina que encontramos en la Biblia. Y uno es el discurso, atención con el discurso. Usted tenga siempre una libretita porque todo lo que dice la materia, por ahí de lo que hablamos, a usted le interesa una parte, usted remarca y anota, porque no hay como la expresión suya. Amado hermano, ahí lo tengo, ahí estoy viendo, mirá, a David y a Vane Montes, que hoy no los pude saludar. Creo que no los saludé, hermanos. ¿Sí? Ahí está. Lo que pasa es que cambiaron de ángulo y estoy viendo los diferentes ahora, ¿viste? Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Sí. Dios te bendiga, David. Miren, entonces, ¿qué tenemos? Hay distintas formas y en esta forma de comunicar, una es el discurso. El discurso es inevitable. Ya empecé por las formas, ¿eh? La forma acá se llama recta final, pero es muy rica. Es muy rica la recta final y todo lo que le voy a dar, voy a entregarle mi corazón, hermanos, en esto. Voy a darles ejemplos y formas variadas y que ustedes vean objetivamente cómo se puede. Laura me comparte allí alguna de estas, una esquemita que tengo para compartirles, va a quedar en el video también, es que el discurso tiene sus ventajas y es inevitable, pero tiene también sus desventajas. Las desventajas es que el discurso no es inductivo, o sea, no es algo que le deja opinar y hablar a los demás. Por lo tanto, un consejo es mantener el tema, y tocar un solo tema, porque si en un discurso, y hay varias cosas que vamos a ver ahora, el tema es la columna vertebral. Por eso usted puse como una T, si usted quiere arriba, tema, y eso que tenemos en naranja hacia abajo, la columna vertebral. Usted sabe que sin la columna vertebral no se puede sostener nada. Nuestro cuerpo sería todo una cosa deforme si no tuviera la columna que sujeta y sostiene todo. Entonces, el tema es la parte gobernante en el discurso. ¿Qué pasa si yo toco 3 temas en el mismo discurso? Oh, es un problema. Se me va de las manos si no queda claro cómo el discurso tiene alguna dificultad y alguna de esas dificultades tiene que ver con que mi oyente no habla conmigo, no intercambia. Yo tengo mucho material, pero poco tiempo. Entonces, la predicación indudablemente es discursiva. De hecho, a veces necesitamos, a forma de discurso, por toda una información y material que tenemos, entonces tenemos que trabajar de una manera. Y la primera regla de oro en cuanto al discurso es un solo tema, un solo proyectil a la vez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con algunos que se van por las ramas y dicen, bueno, el Salmo de David y el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Sí.
Y así, y vamos avanzando. Es el Salmo 23 mi mensaje. ¿Y yo qué voy a predicar? A ver, mi tema va a ser Dios es mi pastor, o la providencia divina, o Dios es el que me apacienta y me provee. Supóngase que ese es el tema que usted va a llevar adelante. Tiene que tratar de no desviarse y que aunque usted va a tener, fíjese, a un lado la flechita más bien celestita, yo diría que más que celeste, Laura, es turquesa, ¿verdad? Turquesa, va a ver que tiene subtema, tiene una idea primaria, puede tener una idea secundaria. El subtema 1 y el subtema 2, pero tiene que estar ligado a la columna vertebral. Y luego, de allí del subtema 1 y subtema 2, también van a salir ideas complementarias, pero nunca se deben alejar del tema central. Y un ejemplo sencillo es empezar a predicar y decir, bueno, yo hoy leemos el Salmo y voy a predicar, Dios es nuestro pastor y Él es el que provee todas las cosas en los momentos más difíciles. Supóngase que ahí es el tema. Bien. Esa es la propuesta de la enseñanza o de la predicación, porque es discurso, es una predicación. Y yo empiezo hablando de Dios y el pastor, y luego para decir, digo, sí, porque cuando estuve viviendo en el sur, supe ver cómo trasquilaban a las ovejas, y la verdad que es un gran negocio, hermano. Oiga, con la lana de ovejas se saben hacer unas gorras muy bonitas, que por cierto son muy abrigadas. Yo suelo usar gorras en invierno, que son muy abrigadas y que son de lana pura de oveja. De hecho, este año mi esposa compró lana anticipado. Ojo que está aumentando mucho y usted tiene que comprarla antes, porque si va a tejer, va a aumentar ahora en pleno invierno. ¿Veo cómo son estas cosas? Justo compró en el Carrefour. Esta semana hay oferta en el Carrefour. Vayan porque hay como 100, 1.400 productos que lo van a tener congelado hasta agosto. En agosto esperemos que no venga tanto frío, porque suele ocurrir que hay agosto que viene lindo, otros que vienen llovedor y frío. Uy, cuando llueve, a mí me cae tan mal el agosto, llueve. En casa sabían tomar en el campo caña con ruda el 1 de agosto. Ahora, hablando de la ruda justo se planta ahora. Se planta ahora en esta época en los jardines porque brota lindo la ruda, ¿vio? Y tiene que abonarla con ciertos tipos de abonos para que crezca grandota y linda. ¿De dónde venía? ¿Dónde venía? No, bueno, bueno, en fin, ¿vio? Ya me fui. Claro. Entonces, usted se va del tema, se va y se va, y su oyente, o si no, toca varios temas, y la oveja, que es un animal caprichoso, que se va, que siempre rompe, que es tonto, un animal que se arrima al lobo, y de ahí salta la oveja, y después salta en lugares dedicados pastos, dice, hay pastos que son venenosos, hermano, hay pastos que le envenenan animales, hay que tener cuidado, y toca el tema de la oveja que es caprichosa, está tocando el tema del, ¿cómo se llama? Y como se rompió el alambrado, se rompió entran las zorras a comerse las vides. A comerse las vides, y óigase, otro tema más. Cuidado con las zorras que saben traer problemas a la vida. Y la Biblia dice que las pequeñas zorras tienen que ser cazadas porque atacan las vides. Y ya toqué un montón de temas. ¿Se dan cuenta? Entonces, atención. Del tema principal puede haber un subtema y, como dice así la notita, de ideas complementarias, pero tienen que ajustarse y volver a la columna vertebral. Supóngase, yo estoy tratando, Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me pastoreará. Puedo tener un subtema y decir, sabe que delicados pastos es, para una oveja, era que su pastor la llevaba a los mejores pastos tiernos, verdes, y a corrientes de agua, significa, o aguas de reposo, hablaba de aguas, que las ovejas tomaban aguas que eran corrientes. También se habla de que las ovejas se acostumbraban, aún en el oriente hoy, hay pastores, hermano, todavía hoy hay pastores que le enseñaron a su ovejita a no tomar agua si el agua está estancada, a tal punto que cuando él prueba que el agua es buena, está en una olla de agua que está quieta, la oveja no lo toma y él toma un recipiente, un cántaro o algo, la levanta y la empieza a volcar y las ovejas recién toman si el agua está en movimiento. Así les enseñó él para que no se envenenen con aguas malas, que a veces las montañas se ponen amargas y están contaminadas. Entonces, ahí puede haber
Ahora viene la aplicación. Así es Dios con nosotros. Cuando viene agua, tiene que ser un agua fresca, un agua corriente, figura inmediata de las ideas complementarias. El agua corriente es una palabra sana, una palabra fresca, una palabra que Dios nos está hablando hoy. Esa es el agua, un agua pura, un agua realmente que limpia nuestra vida. El alimento son pastos frescos, son pastos que sustentan. Y puedo irme al apóstol Pedro diciendo, desead como niños la palabra no adulterada para que de esta manera crezcáis y volver. Dios es el que provee lugares dedicados pastos, me descansará de reposo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Siempre su palabra, la vara correctiva, el callado que me libra del mal, siempre está para infundirme aliento, aunque a veces me corrige esa vara, aunque a veces esa vara, el segundo tema podría ser la vara correctora de Dios, pero es un subtema y se anota. Esa vara que corrige siempre tiene que ver con alentar, nunca apocarte, entristecerte o aplastarte. Siempre se va a lo segundo, ve los tema 1 y la idea complementaria, tema 2 y la idea complementaria en el discurso, tiene que ajustarse a la columna vertebral. Yo estoy hablando todo lo que hace el pastor por su oveja. Dios es mi pastor y Dios es mi proveedor. Puedo allí poner aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y llego hasta ese texto y decir, al final de cuentas, Dios hace todo esto y aunque parezca difícil la vida de un cristiano, Dios inclusive prepara un banquete para gozarse con nosotros en presencia de aquellos que nos deseaban el mal. Mire cómo el tan cuidadoso Dios, de qué manera va tratando con nosotros, porque Él lo que quiere tener es un encuentro, una fiesta con nosotros. Todo lo que llevemos no se debe alejar de la columna vertebral. Puede haber un subtema 1, subtema 2, puede haber ideas complementarias, pero no se deben separar de la columna vertebral. Es el primer consejo cuando utilizamos un discurso. Usted diría, bueno, pastor, no uso el discurso, prefiero usar, nos quedan 10 minutos, otra manera. Sí, pero a veces el discurso es necesario en varios ámbitos y también en la predicación. La predicación es discursiva, así que una manera de hacer que la predicación no suene tan discursiva es mantenerla entretenida con un solo tema, no toque 3 temas a la vez. O sea, no. Si usted tiene ahí la oveja, no toque el tema, segundo tema, la oveja caprichosa. Tercer tema, pastos envenenados. No puede tocar así. Y después toca cuarto tema, vara y callado. No, porque entonces su oyente termina el discurso y dice, sí, estuvo lindo, pero la verdad que no sé dónde me quedé, me perdí. Y ahí es cuando uno llega a la casa y te dice, papá, los chicos no fueron, los chicos más grandes, adolescentes, papá, estuvo bien, ¿y qué tal el culto? Él le decía, ¿y qué tal la predicación? Y estuvo buena, ¿y qué se habló? Y usted no se acuerda bien, porque como le tiraron 4 proyectiles, usted no sabe con cuál quedarse. Y es probable que su esposa diga, se habló de la oveja caprichosa, es evidente. Y su esposo diga, no, se habló de la vara correctiva, el callado. ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que se usaron 4 temas y no se tocó un solo tema central y los demás subtemas. Interesante, lee allí, tiene que tener una idea central. ¿Por qué? Porque el discurso puede ser oral, predicación o escrito también. Algún artículo para una revista cristiana, por ejemplo. La característica fundamental que tenemos que tener en cuenta en todo discurso es que el público, oyente y los lectores no pueden respondernos ni preguntarnos algo que no hayan comprendido. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta algunos puntos esenciales para la transmisión eficaz de nuestros mensajes. Y ahí está el tema. En resumen, estoy terminando porque quedan minutos. ¿Cuántos minutos me quedan, Lauri? Bien, no importa. Alguien fíjese y dígame. 8 minutos. Pautas. ¿Cuánto? Un poquito menos de 8 minutos. Bueno, me queda. Bien, menos de 8 minutos. Idea central. Todo acto de comunicación debe responder a una idea central. Es lo que acabo de mostrarle. A una idea central. Es el tema. Es decir, cuando damos un discurso o mensaje debemos tener claro lo que queremos decir. Cada frase, cada ejemplificación o recurso que utilizamos debe apuntar a aclarar y afirmar la idea central.
a la cual yo la llamo, este esquema es nuestro con Laura, así que es copyright, ¿no, Laura? Tema, columna vertebral. El tema es la columna vertebral, es todo lo demás del esqueleto se une ahí y no se puede separar de la columna vertebral, que es el tema, porque si no, terminamos tocando 4 temas y no fuimos claros y los conceptos se van y nuestro oyente no nos entiende, o puede que pierda el hilo, puede que hasta se aburra. Unidad, hay que tener unidad en lo que estamos diciendo, no unión, unidad. Es necesario que no solo tener una idea central definida, por ejemplo, hoy hablaré del arrepentimiento o la necesidad de la palabra de Dios asiduamente, etc. Es necesario permanecer en esta idea central. No mezcle los conceptos que no apuntan a su idea central. Por ejemplo, no hable del cielo, del infierno, de Israel, de Pablo. Si nos fijamos bien en los grandes discursos o mensajes de la Biblia, veremos que son unitarios. O sea, tienen un solo tema central y no se desvían de él, tal cual ya les dije. Bien, nota. En retórica, el arte de la comunicación se denomina non sequitur. El vicio de la falta de coherencia entre las ideas expresadas. Está. Y non sequitur significa en latín no sigue de. Por ejemplo, si estamos hablando de la valentía de David y de repente decimos, porque David era jovencito que cuidaba ovejas, ¿cuántas noches habrá pasado la intemperie? ¿Cómo se habrá deleitado contemplando las estrellas? Oh, hermanos, deberíamos contemplar más estrellas. Ya perdió, como yo le dije. Yo inventé mi propio discurso, ¿no? Ya le mostré. Ya perdió y terminó hablando de otra cosa, ¿eh? Bien, ¿se da cuenta? Claridad. Y cierro. Otro elemento primordial en la comunicación es la claridad del lenguaje. Cuide su lenguaje, esté de acuerdo a la capacidad y necesidad de sus oyentes. No emplee términos confusos u oscuros. Tenga siempre en cuenta 1 Corintios 14, claro, usar bien las palabras que sean comprensibles. Si no, el otro es un extranjero para mí. Eso es hablar difícil. Yo siempre digo, y me tengo anotado en mi paginita ahí, patológico. ¿Saben, Laura, por qué tengo anotada la palabra patológico? Porque un día estábamos en un ayuno hace muchos años con mi pastor y un querido compañero del seminario hoy, mío, anciano de la iglesia conmigo hoy, entonces éramos diáconos. Estábamos en un ayuno y le dice el pastor, hermano Osvaldo, cierre usted con una oración, por favor, y cierre la reunión. Entonces Osvaldo se puso de pie, estábamos cerrando el ayuno y después íbamos a tomar un té, 6 de la tarde, íbamos a tomar un té con galletitas para cortar el ayuno. Y entonces el hermano Osvaldo se puso de pie y dijo, hermanos amados, dice, nos hemos alimentado todo este día con el estudio de la palabra, en ayuno, todo, nuestro apetito espiritual, ahora le vamos a dar lugar a nuestro apetito patológico. Y siempre recuerdo con mucha gracia a mi pastor Pereira que dijo, ¿pato qué? ¿Pato qué? Y entonces Osvaldo dijo, patológico. Pero en el público que estamos, mi pastor era santiagueño, un buen santiagueño allá del monte, y el hermano Osvaldo no supo ni explicar qué era patológico. Entonces, claro, hay que ubicarse. El público que nos está escuchando, porque yo puedo hablar también con palabras técnicas y hablar de levantón. En teología 1 y 2 lo hablo, en teología 3 también hablo. Saben los que estuvieron conmigo, pero ni bien hablo una palabra filosófica y para dar a entender la teología, la aclaro y la pongo al derecho, la pongo en idioma fácil, como los médicos, ¿no? Hábleme en criollo. Entonces cuando digo la impecabilidad de Cristo, la doctrina de la impecabilidad, y ahí uno dice, caramba, ¿qué es esto? Bueno, impecabilidad quiere decir que no tuvo nunca pecado, que viene de un origen en que no era posible que él tuviera pecado, porque viene de un origen divino. Entonces, o sea, a esa doctrina se le llama impecabilidad. Entonces cuando voy hablando de eso, voy a explicar. Cuando estoy hablando de unitarismo y todo eso. Es importante entonces hablar claridad del lenguaje y ponerme a la altura. Yo he enseñado palabra del Señor cuando voy a Santiago del Estero, inclusive lo hice predicando el 15, por ahí el día 14, 13 del mes de marzo, estuve en Santiago del Estero y enseño la teología de la misma manera, pero sé que estoy entre paisano y gente de ahí y lo hablo con palabritas de las más sencillas posibles y disfrutamos y trato de cambiar algunas palabras teológicas y ponerlas en una forma comprensible. Eso significa claridad. Pureza idiomática fundamental, no lenguaje vulgar, pero no lenguaje técnico alto, porque puede ser que no se escuche, no
tenga. Y sobre todo, y cierro, creo que me quedan pocos minutos, los tonos, porque como yo tengo un discurso que llevar por delante, recuerden cuando empezamos esta materia, cuando hablamos de la monotonía. Si yo tengo un discurso por delante y mi tono de voz no varía, no cambia en la lectura, ni en la prédica, ni los gestos, ni los silencios, ni nada, es más, es como algo sonoro que lo duerme a mi oyente o lo molesta, le hace mal y puede que hasta pierda la concentración por escucharme un monotono, ¿no? Si es un tono alto donde predico y grito constantemente y entonces el Señor le dijo y él fue y le dijo, por eso en esta noche, hermano, que Dios, eso hiere los oídos, es terrible. O ese tono bajo diciendo, bueno, hermanos queridos, puedo convencer un mensaje hasta calentar la garganta. En esta noche vamos a hablar de la vida de David, pero después de 15 minutos no puedo estar, y David, por eso, no puedo estar así. Tiene que haber unos cambios en la tonalidad, inclusive en la tonalidad de personajes. Jesucristo entonces esa noche le dice a él, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Un minuto, pastor. Un minuto. Y entonces mojó el pan y Satanás entró dentro de él. Ahí puedo levantar el tono. Amados hermanos, es tan importante entender, pero tengo que cambiar las tonalidades. Estamos terminando, amado hermano. El tono y la forma en que lo decimos, lo va a decir la nota mucho más sencillo, ¿no? Jesús es mi Salvador, es con algo, ¿no? O Jesús es mi Salvador. Los tonos van a cambiar. Fijarnos si hay, ustedes saben, algunos de ustedes y en la otra clase del miércoles han leído un texto que tenía ahí los signos de admiración o de pregunta y no se notó la lectura, no se notó que había preguntas, no se notó que había acento, no se notó que había signos de admiración. Es necesario leerlo porque eso también cambia los tonos de nuestra voz. Pues decimos, y qué maravilloso es sentir esa presencia. No es lo mismo que decir, y qué maravilloso sentir esa presencia.